Shalom Alejen, la paz sea con ustedes. La siguiente lectura es tomada de la Biblia de estudio Tras las huellas del Mesías, con notas de Ken Dobson, publicada por la editorial Vida en 2016. La, entre comillas, conversión de Pablo. Hechos capítulo 9. El relato de la, entre comillas, conversión de Pablo en Hechos 9 debería compararse con los relatos posteriores que Lucas hace del acontecimiento. Ver Hechos capítulo 22 y capítulo 26. Los relatos reflejan la versión de Lucas de lo ocurrido y cumplen una función literaria en el desarrollo de la historia de Hechos y de la increíble vida de Pablo. Su propia narración, en primera persona, provee diferentes matices al hecho. Ver Gálatas capítulo 1 del versículo 11 al capítulo 2 versículo 10. El cambio de perseguidor a partidario de Cristo parece haber ido forjándose durante muchos años. Queda claro que Pablo persiguió, y posiblemente con violencia, al primer movimiento de Jesús. Ver Gálatas capítulo 1 versículo 13 y Filipenses capítulo 3 versículo 6. Parece que consideraba al camino, Hechos capítulo 9 versículo 2, como una perversión del judaísmo y de la fe judía, no como otra secta tolerable. Su impresionante adopción del camino se ha entendido normalmente como una historia de conversión. Sin embargo, el movimiento de Jesús no era una religión aparte. ¿Pensaba Pablo estar, entre comillas, convirtiéndose a una nueva religión? ¿Qué significaría, entre comillas, convertirse de una forma de judaísmo a otra? Parece anacrónico insistir en que Pablo se convirtió del judaísmo al cristianismo, pero la historia tiene todas las marcas de un cambio radical. Pablo abandonó claramente sus creencias anteriores sobre los seguidores de Jesús y pasó a ser un acérrimo defensor del movimiento. Sin embargo, según el relato de Lucas, Pablo no abandonó el judaísmo. En realidad, pudo haber seguido observando la Torá, aunque promoviese la aceptación de los gentiles en este nuevo movimiento. Ver Hechos capítulo 21, versículos 20 al 26, y 1 Corintios capítulo 7, versículos 17 al 20, y capítulo 9, versículos 19 al 23. Más que vivir un cambio radical entre dos religiones diferentes, Pablo parece haberse, entre comillas, convertido de la incredulidad en las reivindicaciones mesiánicas de Jesús a la creencia en que éste era realmente el Mesías prometido de Israel. Es probable que Pablo hubiese considerado la propia transformación de su corazón como un cumplimiento del judaísmo en lugar de como un rechazo. Conversión al judaísmo. Hechos capítulo 15. La visión definitiva de los profetas era que todas las naciones adorarían un día al Dios de Israel. Habría un solo Dios para un pueblo. Pero, ¿cómo le adorarían esas naciones? ¿Podía convertirse un gentil al judaísmo? ¿Era posible unirse a una religión tan profundamente arraigada en el origen étnico? Si un gentil deseaba adorar al Dios de Israel o practicar el judaísmo, ¿se le exigiría unirse al pueblo judío y seguir sus costumbres? En contra de las suposiciones populares, el judaísmo de la época del Nuevo Testamento no estaba cerrado a los extranjeros. Un gentil
que desease adorar al Dios de Israel podía hacerlo en un área específica del Templo de Jerusalén, el atrio de los gentiles. También se les permitía participar en la vida de la sinagoga local. Estos gentiles se consideraban gentiles justos o temerosos de Dios. Estos no estaban circuncidados, ni eran judíos étnicamente, ni tampoco se veían obligados a guardar toda la ley. Su relación con las leyes específicas judías constituyó un tema de debate en el período del Nuevo Testamento. Parece que se esperaba que los gentiles, temerosos de Dios, guardasen una cantidad mínima de leyes judías. Uno también podía convertirse al judaísmo. La conversión exigía una devoción exclusiva al Dios de Israel, la circuncisión para los varones, un mikvé, baño ritual, y, cuando el templo estaba en funcionamiento, un sacrificio. En la fotografía vemos un baño ritual, mikvé, junto al sur del monte del templo en Jerusalén. Puede que el muro bajo, en medio de las escaleras, hiciese que la persona impura las descendiese por un lado y, una vez limpia, subiese por el otro. Una vez completado el proceso, se consideraba al converso plenamente judío. Si éste era varón, incluso sus hijos se consideraban judíos. La identidad étnica de los hijos se transmitía inicialmente por medio del padre, aunque en épocas posteriores fue la madre quien lo determinaba. El converso circuncidado estaba obligado a guardar las leyes judías. La circuncisión era una parte fundamental de la identidad judía, y su naturaleza dolorosa probablemente la seriedad de la transformación del posible converso. Las conversiones parecen haber sido relativamente comunes en los siglos I antes de Cristo y después de Cristo. Entre los primeros creyentes en Pentecostés había, entre comillas, prosélitos de Roma. Ver Hechos capítulo 2, versículo 11. Esta realidad creó un trasfondo de expectativas y preguntas entre los primeros seguidores de Cristo. Si un gentil quería ser seguidor de Cristo, ¿se unía al pueblo judío? ¿Se esperaba de estos cristianos gentiles que guardasen las leyes judías? ¿Era permisible seguir siendo temeroso de Dios y seguidor de Cristo? Como Jesús era judío, al igual que Pedro, Jacobo, Juan, Pablo y todos los primeros líderes, debía ser circuncidado el seguidor gentil y unirse a este creciente movimiento mesiánico judío. Gran parte del debate interno en el Nuevo Testamento gira en torno a estas preguntas y sus implicaciones. Suscríbete a este canal. Mi Torá es el amor. Y recuerda activar la campana en la opción todos. Así YouTube te notificará cuando subamos un nuevo vídeo y no te lo perderás. Y si estas enseñanzas te han servido para tu vida espiritual, considera compartir este vídeo con otras personas. Asimismo, dale pulgar arriba y compártelo. Muchas gracias por tu atención. Shalom. Te bendiga Adonai y te guarde, en el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Amén y amén.